¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Yo soy Miguel Ángel Parada. Bueno, buenos días. No sé a qué hora estás viendo esto. Buenas noches. Y esto es Disrupción Delta. Y bueno, como todos ustedes saben, o como algunos de ustedes saben, o si no sabes, te digo que vamos a tener una serie de podcast destinados pues precisamente a la información relacionada con la inversión en bienes raíces, finanzas descentralizadas y todo tipo de información que te pueda ayudar a tomar decisiones, que te pueda ayudar a formarte un criterio. Ahorita está muy de moda que la gente con muy poco puede invertir en bienes inmuebles. Me refiero a las nuevas alternativas digitales donde puedes diversificar, que esto es una palabra importantísima en términos de inversión, la diversificación, que muchas veces cuando se trata de inversiones en bienes inmuebles, pues no es tan factible. ¿Por qué? Porque el monto de la inversión siempre es cuantioso. Muchas veces, bueno, en México, bueno, hablando como por ejemplo en dólares, pues son de $25,000 para arriba la inversión mínima en bienes inmuebles. Y estás hablando de posiblemente un terreno o una pequeña casa que seguramente no te va a generar mucha renta, que también hay que observar, hay que tener mucho cuidado, pues al momento de invertir, que sean zonas que realmente te puedan generar una rentabilidad, o sea, que puedas rentarla, que puedas acceder a ingresos residuales o pasivos que te ayuden a tus gastos. Finalmente, esto es muy importante, pero bueno, retomando nuevamente, los invito a que nos visiten en nuestro podcast. Va a estar muy, muy interesante, va a tener muchísima información que para todos ustedes va a ser muy, muy útil. Y bueno, es simplemente generarles valor para que tomen decisiones correctamente. Y bueno, entrando ya a la materia de este capítulo, las ventajas y desventajas de la inversión en bienes raíces. Y le vamos a poner una adicional que es preventas, ¿ok? Bueno, entre las ventajas y desventajas ya las he mencionado algunas veces, sin embargo, me gustaría retomarlas. Pues las desventajas básicamente son la liquidez y el monto de la inversión. Digo, evidentemente hay muchas otras que ustedes pueden determinar en base a estudios de mercado. O sea, hay muchas desventajas cuando no conoces, pero creo que hay muchas formas de darles la vuelta y es haciendo cada quien su propia investigación, sobre todo de la compañía con la cual vas a invertir. Es saber que tengan reputación y que tengan un background, que tengan un currículum que ya hayan desarrollado y que tengan éxito en estos proyectos, porque no todos los proyectos inmobiliarios tienen éxito. Y bueno, no está por demás decirlo, pero simplemente en el puro scouting, en el momento que se decide, por ejemplo, en nuestra empresa que se dedica al desarrollo de bienes raíces de Grupo TI, pues lo que hacemos es desde la compra del terreno. Entonces surgen miles de variables que nosotros tenemos que ir sorteando para poder lograr hacer el desarrollo, y eso no garantiza al 100% que no vayas a tener ningún problema en el trayecto. O sea, realmente es una actividad que tiene muchísimos retos durante todo el proceso, desde la adquisición de la tierra, a ver si no tiene 2 o 3 dueños, ver que no tengan algún dato que no esté correcto, que esté homologado los números, las cifras, el cuadro de construcción del polígono, que no tengas invasiones. Bueno, hay muchísimas variables de las cuales los desarrolladores nos enfrentamos todos los días. Yo más o menos calculo un récord de bateo como entre el 5 al 10%. Esto quiere decir que de cada 20 proyectos que se nos presentan, logramos uno. Entonces tenemos que analizar, imagínense cuántos proyectos para tener 3 o 4 o 5 proyectos. Hay una infinidad de terrenos que hay que visitar, hay que revisar, hay que hacer un due diligence, o sea, investigar muy a profundidad de dónde viene incluso la escritura y de dónde viene el testimonio anterior. O sea, me refiero a todo el antecedente registral de este terreno hasta llegar prácticamente al origen, ¿no? Desde donde todo inicia. Y precisamente son las reformas que se han hecho en los últimos años en México. Está hablando particularmente de México. Después vamos a tener otros episodios donde vamos a participar con gente que tiene la experiencia en diferentes territorios o diferentes países, para que podamos extender este conocimiento mucho más allá de las fronteras del país mexicano, ¿no? De Estados Unidos mexicanos. Bueno, es el nombre constitucional. Pero bueno, volviendo a nuestro tema. De las desventajas que yo le veo, las más recurrentes, y como les he repetido, es el monto de la inversión, que bueno, eso pues solo lo podemos pues esquivar si nosotros tenemos acceso a algunas alternativas de inversión digital. Lo que pueden hacer es pulverizar esta inversión en muchos, vamos a llamarle
fracciones o acciones o pequeños derechos. Hay mil formas como se pueden subdividir estas participaciones de la inversión inmobiliaria. Sin embargo, hasta hace unos años no existían, entonces era una limitante, una desventaja. Todavía hoy por hoy, las personas que no están tan allegadas a los temas disruptivos digitales, pues tienen esa limitante y esa desventaja. Y la otra es la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Pues la liquidez es en el tiempo en el cual tú puedes convertir un activo en recurso líquido, o sea, convertirlo en dinero, en fiat o en cualquier otra divisa. Entonces, esta limitante también es muy importante porque cuando careces de recursos o de ahorros para poder solventar algún tipo de emergencia y nada más tienes tus activos fijos invertidos, pues obviamente en bienes inmuebles, pues es muy complicado el hecho de revertirlos o hacerlos líquido porque pues toma tiempo. Simplemente al momento que uno decide vender, pues está desde realizar un avalúo para determinar el precio o el valor de la propiedad, hasta, pues, obviamente generar toda la documentación que se requiere para poder tener a la venta un bien raíz, que son el pago de los impuestos, certificados de libertad de gravamen, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía sí tienes que ir a una agencia especializada para la venta de los bienes raíces y esto no te lleva menos de 2 o 3 meses, suponiendo incluso que tienes el cliente ya en la bolsa. Pero ¿qué te pasa cuando tienes una emergencia? Simplemente ya no todo vale igual. Es muy, parece que fuera un chiste, pero cuando tú quieres vender, cuando tienes necesidad de vender, casualmente ese momento no está bien el mercado, los valores no son los correctos y terminas rematando tu bien raíz, ¿verdad? O el mercado no está tan activo, o sea, porque siempre aparecen este tipo de necesidades como a la mayor parte de las personas al mismo tiempo, porque vienen precisamente de algún tipo de crisis. Entonces, evidentemente no es buena idea vender con una emergencia, con la urgencia de tener o de obtener liquidez. Entonces, esa es otra de las desventajas, ¿no? Entonces, el monto de la inversión y la liquidez. Pero, bueno, con las inversiones digitales, con la digitalización y con la pulverización de la inversión, esto se hace o se puede evitar o se puede disminuir estas posibles desventajas que pueden afectar a la inversión inmobiliaria. Pero tomemos ahora en cuenta que México se está verticalizando, se está gentrificando en muchas de sus zonas, tiene muchos años. Yo no voy a hablar de estadísticas, no voy a hablar de fechas, porque pues hay muchos puntos de vista, también hay mucha información. Lo que sí sabemos es que poco a poco se han ido gentrificando los centros de las ciudades más importantes de México. Y hablo de todo México, desde Tijuana hasta Mérida, Tulum. La gente está optando por hacer desarrollos verticales. Esto conlleva, obviamente, pues muchos retos y también, incluso para las ciudades, cambiar muchas veces el plan rector de desarrollo urbano, el cual estaba pues más como que direccionado hacia el crecimiento de las ciudades, hacia el territorio, no extenderse, pues, lo cual obviamente pues, conlleva a la depredación de la tierra para agricultura o para cualquier tema agropecuario. Pero bueno, quitándonos todos esos temas que pueden ser muy politizables, hablemos realmente de las ventajas. Si están de acuerdo o no están de acuerdo en verticalizar las ciudades, eso pues no es una decisión particular, yo creo que es una decisión de la mayoría, porque precisamente nos gobernamos a través de lo que la mayoría se beneficia, ¿no? Habrá algunos que se perjudican y habrá otros que incluso no estén de acuerdo, pero es un fenómeno que se está dando y pues le gusta a quien le guste, ¿no? Sin embargo, hay una muy buena oportunidad en esas preventas. Para darles un poquito de contexto en cuanto al desarrollo inmobiliario, un desarrollador inmobiliario no se va a meter en todas estas vicisitudes o problemas o riesgos en cuanto a su inversión y a su actividad del desarrollo inmobiliario, si no tiene por lo menos enfrente un 20% de utilidad sobre venta del proyecto en el cual esté pensando invertir. Estamos hablando de que de inicio a fin, desde que se adquiere el terreno por cualquier método, hasta que se entregan las llaves de las casas, viviendas, departamentos o lo que sea que estemos hablando, pues pueden pasar entre 36, 48, 60 meses, de los cuales obviamente estamos viendo que el retorno de la inversión pues no es inmediato, o sea, toma bastante tiempo. El dinero va a estar ahí sobre la propiedad, obviamente generando estas expectativas de valores finales. Sin embargo, nadie tiene una bola de cristal y no sabemos dónde va a terminar todo esto. Sin embargo,
Si no tienes por lo menos ese 20%, pues simplemente lo descartas, no le entras. ¿Y qué tiene que ver ahí? Bueno, obviamente es un estudio de mercado, sobre todo cuando son empresas que ya están desarrolladas, ya tienen una estructura, ya tienen cierto currículum, ya tienen bastantes proyectos culminados, entregados y que tienen una plusvalía probada, lo cual casi en el 100% de los proyectos el valor de inicio nunca va a ser igual al valor final. Esto es prácticamente imposible por temas incluso de inflación. O sea, evidentemente cuesta diferente las cosas un año con otro, pero nadie sabe el año que entra cuál va a ser la inflación. Y evidentemente la inflación afecta el precio y lo va a aumentar, o sí. Nadie va a salir de ahí perdiendo. Alguien tiene que terminar pagando los aumentos de estos costos y evidentemente son los clientes, es el mercado. Sin embargo, si lo pagan es porque lo vale. O sea, aquí no es de que quién pierde o quién paga platos rotos. Aquí la verdad es que en quién aprovecha las oportunidades. Y este es precisamente el tema que quiero hablar el día de hoy. Es acerca de la inversión en preventas. Para mí, como yo lo veo, pues desde mi punto de vista como desarrollador, pero sí, también observando los resultados que han tenido muchísimas personas que conozco que han invertido en preventas, es una muy buena idea. Sin embargo, tienen que hacer su tarea, tienen que explorar acerca de con quién están invirtiendo, el tipo de proyecto, cuál es su expectativa de inversión, si lo quieren para darle la vuelta rápidamente, si no, o sea, me refiero a venderlo una vez terminado, concluido el proyecto, verificar si va a haber mercado para ese tipo de compras que ya son como reventas, ¿no? Porque ya compró una persona en preventa y luego la vende en el término cuando ya se entregan las unidades. Muchas personas no tienen el carácter, no tienen la paciencia, ni siquiera la tolerancia al riesgo que conlleva el hecho de invertir en una preventa. Porque hay muchísimos factores que pueden retrasar la obra y hay muchos atenuantes y cosas que realmente desconocemos, incluso los desarrolladores, que nos pueden afectar en el desempeño, en los tiempos, etcétera. Y la gente muchas veces está acostumbrada a que a mí me pusieron que 3 días y 3 días, ¿no? O sea, esa estrechez de mente, esa necesidad de que todo el mundo cumpla su palabra en tiempo y forma, pues no te hace susceptible para una inversión de este tipo, porque generalmente, y estoy hablando de la mayoría de los desarrolladores, tampoco tienen fechas ciertas. No tenemos fechas ciertas. Simplemente para los permisos nos dicen que son 2 meses, 1 mes, 3 meses y pueden durar años. En el caso pues, de algunos proyectos y en algunos municipios, puede tomar años el hecho de sacar una licencia como tal para construir, para desarrollar, y también puede tardar mucho tiempo en la recepción por parte del ayuntamiento, en la habitabilidad, pues más bien dicha, la habitabilidad y el régimen de condominio que se requiere para que se puedan transmitir los derechos de estos inmuebles. Entonces, si no se llega a ese tiempo, aunque esté construido el departamento, que esté construido 100% el edificio funcional, no se puede transmitir la propiedad y por ende no se puede entregar. Entonces, son tiempos que no domina o que no controla el desarrollador. Y por más que uno quiera y que todo salga en tiempo y forma, pues no sale. O sea, esa es la realidad. Y es muy difícil poner en contrato o incluso es muy difícil decirle al cliente en su cara que lo más seguro es que la fecha de entrega no sea la fecha de entrega. Evidentemente los contratos prevén una holgura en cuanto al término de entrega, etcétera, etcétera, y también penalizaciones y cosas para casos eventuales. Pero sobre todo no nada más es ver eso, sino también quién está desarrollando, qué mercado está atacando. Si es un mercado dinámico, hay que simplemente observar en dónde estás invirtiendo, si los departamentos que ya están entregados están habitados. Mucha gente los usa para especular. Creo que para los que tienen mucho dinero, no creo, sino que para la gente que tiene mucho dinero o excedente de capital, es una muy buena inversión. Y es más, mucha gente ni siquiera los quiere rentar. Es mejor tener tu dinero capitalizándose con plusvalía que muchas veces incluso las rentas. O sea, porque la renta conlleva también un deterioro, un desgaste de los bienes inmuebles. Entonces, hay gente que ni siquiera lo combina. Ahí los tienen los departamentos guardados, sellados y no les interesa rentarlos. Hay otros que sí le sacan renta, lo cual pues, obviamente pues, duplica tu posibilidad de retorno. En cuanto a renta, pues tendrás un 6, 5, 6, 7% y la plusvalía otro dependiendo de la zona, pero puede ir desde un 5 hasta un 16, 17, hasta 20%. Entonces, creo que las alternativas y las posibilidades de inversión pues, son muy diversas, pero de que es una buena oportunidad para todos ustedes, lo es. Tienen que, obviamente, ver cuál es el monto de la inversión y también en ese sentido tener listo el backup por si en el momento dado de que ustedes tienen que recibir el departamento, deben de tener el recurso para poder pagarlo, porque finalmente se comprometieron también a liquidarlo en
en tiempo y forma, al momento que ya está la habitabilidad del régimen de condominio, ustedes tienen que recibir el departamento jurídicamente, pero también tienen que pagarlo. Entonces sí es importante contar con el respaldo económico o tener pues la posibilidad de tramitar un crédito y eventualmente pues ese crédito liquidarlo con la nueva compra. Pero sí es importante que no se vayan al mercado a tratar de comprar o apartar departamentos simplemente con los enganches y dejarle a la suerte la posibilidad de que si no llegan a venderlo una vez que estén terminados, pues pierdan el dinero que dieron como enganche porque están incumpliendo en un contrato precisamente de liquidación en el momento que se termine y que jurídicamente esté apto para la transmisión del dominio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, volviendo al esquema, 80-20, o sea, vamos a tener un 20% de utilidad, eso es inamovible, eso es un mínimo. Posiblemente pueda ser más y el tiempo nos puede generar también un aumento en las utilidades de acuerdo a la inflación y a la plusvalía de la zona. Sin embargo, si nos vamos al estricto sentido de que nos vamos a ganar los desarrolladores un 20%, y precisamente para desarrollar requieres por lo menos de un 20%, y por lo menos estoy hablando de un capital semilla. Lo demás puede provenir de un crédito puente, que la mayor parte de las empresas desarrolladoras o constructoras obviamente tienen el respaldo del crédito puente. Es muy raro quien quiera simplemente por temas financieros, independientemente si hay recurso o no, tú no le metes el 100% de lo que se requiere, que sería más o menos entre un 60 y un 70% del valor de venta, para ganarte un 20%. Eso ya no te da el retorno de inversión, que ese es un tema que después veremos. Sin embargo, ya le pusiste un 20, le pusiste otro 20, va a tener un 20 de utilidad, esto nos da el 100, lo divides entre el número o el tiempo pues que vas a estar dentro de este proyecto y te va a dar tu retorno como desarrollador. Entonces tienes pues obviamente que buscar alternativas para generar recursos para seguir o continuar con tu proyecto. Y una buena parte, no toda la parte, porque obviamente el vender en preventa pues, requiere también hacer un esfuerzo en cuanto al precio de la venta. Y los desarrolladores estamos dispuestos a compartir esta plusvalía con el inversionista tempranero, ¿no? Con el comprador en preventa, con el que está contigo en el riesgo. Prácticamente, pues son inversionistas dentro del proyecto, con un respaldo inmobiliario, me refiero a la unidad que están comprando. Ahí, eso es el contrato es el que te ampara, pues, esta inversión o este desembolso para que esté seguro, y el precio, te garantiza el precio, independientemente de cuál sea el precio final del departamento. Entonces, ahí es donde últimamente y posiblemente por los próximos 12, 15 años, el aumento en el valor de los bienes raíces en México va a ser absolutamente hacia arriba, o sea, va a estar rampante la plusvalía por el hecho precisamente de que vamos a continuar creciendo la economía con todo lo que está sucediendo, va a seguir habiendo inmigración, así como se oye, de otros países, incluso de Estados Unidos está llegando mucho norteamericano a invertir y a vivir en México por temas de costos en sus lugares de origen, un traguito. Entonces esto pues nos da el panorama, la verdad es que es muy, muy ventajoso acerca de la inversión inmobiliaria. O sea, ahorita si encuentras el nicho, y ya no hay ciudades pequeñas, hay muchas ciudades que están creciendo por unos o por otras cuestiones, llámese industrialmente, está creciendo, pues el nearshoring está generando oportunidades increíbles para todos los estados de México. En realidad no hay, creo que ninguno que no esté recibiendo inversión extranjera debido precisamente a este efecto del nearshoring que viene pues de las guerras comerciales que hay en el mundo en este momento y energéticas. Entonces creo que estamos en un punto de la historia de México donde es muy importante empezar a visionar, a tener una visión mucho más a largo plazo y generar precisamente oportunidades de negocio para todo esto. Entonces volvamos al tema de la inversión en preventa. La inversión en preventa pues te requiere un 20, un 30%, un 40% del valor del bien inmueble. Cualquiera que sea el monto, es atractivo porque tú estás comprando un bien inmueble cuando apenas están escarbando, por ejemplo, si es que van a hacer un edificio, van a hacer sótanos, pues tienen que escarbar. Primero van hacia abajo y luego ya obviamente generan toda la estructura, la cimentación y ya van para arriba. Bueno, en ese momento las necesidades de capital de las empresas desarrolladoras es mucho más inminente. ¿Por qué? Porque todavía no llega el crédito puente. El crédito puente llega más o menos cuando el producto, en este caso el edificio, ya lleva un avance de un 15, 20%. Cuando ya llevas
obviamente ya tienes licencias, ya tienes un chorro de cosas que necesitas, que requieres para que te den un crédito puente. Entonces, en ese en ese pedacito de tiempo donde la desarrolladora requiere de capital, digo, evidentemente se tienen las reservas para hacerlo sin una preventa, pero las preventas ayudan. Entonces, muchísimas veces el desarrollador está dispuesto a hacer atractivos descuentos. Y es cuando se hacen unos verdaderos capitales, porque puedes llegar a tener hasta un 50, un 40% de retorno de tu inversión, independientemente del monto que sea. Entonces, eso es muchísimo más de lo que puedes adquirir, incluso en CETES, es 4 veces CETES. Y estoy hablando de en algunas veces hasta un poco más. ¿De qué requiere, obviamente, de que esta inversión sea segura? Pues de que hagas tu tarea, o sea, de que investigues al desarrollador, de que investigues la zona, de que estés completamente seguro que donde estás invirtiendo va a elevarse el valor de acuerdo al histórico de 2, 3 años. No te tienes que ir ni siquiera tan atrás, tienes que hacer tu tarea. O sea, no puedes llegar con el primero que te ofrezca, ya te metes a invertir. Creo que ahí es donde la responsabilidad de cada uno de nosotros debe de ser también como adultos, porque muchos llegan y dicen, oye, pues invertí, me robaron. A ver, ¿hiciste tu tarea? O sea, ¿investigaste al desarrollador? Hay muchísima gente que está atorado en múltiples proyectos en toda la República, pues por muchas causas, pero una de ellas y la más importante es que no se dieron cuenta que el desarrollador que está haciendo este producto no tenía la experiencia necesaria. O es su primera, ¿no? Su ópera prima, y ahí vas y pues confías en la persona y le metes y al rato se quedan atorados 3, 4, 5 años. Que eventualmente, si tienes unos buenos amarres en los contratos y los revisaste bien, pues bueno, eventualmente te va a dar un retorno. Sin embargo, pues ya no fue lo que tú pensabas, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que tratar de evitar. El invertir en lugares donde hay mayor riesgo. En todos los lugares hay riesgo. Y quien les diga que no hay riesgo, pues les está mintiendo. Sin embargo, para evitar o disminuir los riesgos, pues simplemente es hacer su investigación, hacer su tarea. Entonces, bueno, en las ventajas, pues las ventajas son obvias. Es un retorno altísimo. Al final del día, si te pretendes quedar con el bien, pues obviamente ya tu retorno de inversión en la rentabilidad del producto, pues va a ir más allá del 6-7%, porque tú tuviste un costo preferencial. Tuviste la visión de haberlo adquirido en una preventa, donde realmente nada más el 30% del valor del inmueble, y el resto lo pagas con un crédito. Entonces, como ya también aumentó el valor del bien, en el momento que hagan el avalúo, para ti, pues te van a prestar quizá el 40 o 50% del valor del inmueble, lo cual también lo hace más susceptible a que tú tengas un crédito hipotecario por el bien que estás obviamente comprando, porque ya tiene un mayor valor. Aunque tú hayas dado el 20, un 30, un 40%, quizá el momento que se haga un avalúo para generarte este crédito puente, pues signifique que el avalúo ya viene con la plusvalía, lo cual te va a generar que tú necesites un 50% del valor del inmueble. Entonces hasta dinero te sobra, ¿no? Para acabar pronto para ponerle muebles, y eso lo puedes incluso negociar con el mismo desarrollador. Entonces, las ventajas son evidentes, es un retorno de inversión mucho más alto, incluso si tú te conviertes en esta inversión en patrimonial. Al momento de rentarlo te va a generar un mayor retorno en porcentaje de tu inversión, lo cual obviamente te genera un retorno de inversión mucho más corto, a más corto plazo. Pero si también tu opción es venderlo en el momento que te lo entreguen, también tienes una utilidad bastante interesante, que puede también ser entre un 40 y 50%, ¿no? Dependiendo el tiempo que duraste esperando a recibir este inmueble y obviamente las condiciones y las negociaciones que llevaste a cabo para esta contratación. Entonces, yo creo que es una oportunidad para muchos inversionistas, para gente que no tiene mucho capital para invertir. Cuiden su crédito. El crédito, no usen sus tarjetas tan a lo loco, porque muchas veces el crédito al consumo es depredador, es una cantidad impresionante de intereses que al final del día, pues nada más lo único que hacen es deteriorar nuestra economía. Yo sé que muchos necesitamos o hemos necesitado de este tipo de apoyo, pero traten de ser más conscientes y de limitar mucho tus gastos. Si no tienes para gastar, no gastes en tarjetas. Creo que es lo peor que pueden hacer. Eso sí deteriora mucho su economía particular, personal. Sin embargo, el poder invertir en bienes inmuebles, las tasas son mucho más adecuadas a lo que se requiere. Pueden ir desde un 9, un 10, ahorita pueden ser las tasas un poco altas, pero ya se anunció que el año que entra van a empezar a detenerse, incluso a bajarse las tasas. Las de referencia en Estados Unidos son las que más o menos regulan las de México. Creo que estamos
como que ni siquiera un paso atrás, sino que medio pasito atrás de las decisiones que hacen en la tesorería de Estados Unidos, lo cual obviamente ha fortalecido últimamente la economía mexicana, porque hemos ido pues muy de la mano como se han hecho las correcciones para evitar la inflación, para el tipo de cambio, etcétera. Ha sido muy favorecedor estas decisiones que se ha tomado el Banco de México en relación a las tasas precisamente que regulan en este caso también los créditos hipotecarios. Entonces, este año, pues sí, las tasas están todavía algo, pues no altas. Yo me acuerdo hace 35 años que empezamos con la venta inmobiliaria, pues las tasas andaban en el 34, 35% anual, era una locura. Sin embargo, también el país tenía esta inflación y bueno, como que para todo alcanzaba de alguna forma. Ahora las tasas o la inflación ha estado a un dígito desde Fox y también las tasas pues nunca van a pasar un 14% anual. Estoy hablando de las tasas de créditos hipotecarios. Y obviamente a los bancos les conviene generar este descuento en tasas para poder aumentar el volumen de colocación y obviamente generar sus utilidades que son a través de los intereses. Pero si ustedes hacen esta compra en preventa y al final del día el crédito que obtienen es por el 50% del valor de la venta, entonces muy fácilmente se podría esperar que con las rentas pueden llegar a pagar sus hipotecas. Eso tienen que hacer el análisis a mucha conciencia, porque tienen que hacer su tarea, tienen que revisar el mercado, a cuánto están las rentas de departamentos de esas características, en el caso que fueran departamentos. En caso de vivienda horizontal, bueno, pues no es muy diferente, sin embargo, creo que ahorita la oportunidad real está en la gentrificación de las ciudades y esto es la verticalización precisamente de ciertos sectores o de ciertas colonias que tradicionalmente fueron de vivienda horizontal, sin embargo, dada pues obviamente la evolución de los municipios y de los ayuntamientos, por ejemplo, la disminución de muchas veces de algunos de estos de la población debido a que se van a buscar vivienda hacia las afueras de las ciudades y eso les conlleva un mayor gasto, sin embargo, menos recaudación o bueno, más bien menos repartición del gobierno federal porque va de acuerdo a la población, a la densidad de población. Entonces, muchos de los municipios que están siendo afectados con de la disminución de la población están gentrificando estas zonas para recuperar a estos habitantes, o sea, repoblar estos centros urbanos, ¿no? Llámese Guadalajara o cualquier otro. Yo no, ahorita hablo específicamente de Guadalajara porque aquí estamos nosotros en Guadalajara. Sin embargo, esto está sucediendo en muchas de las ciudades de toda la extensión de la República Mexicana. Entonces, bueno, ahorita que llevamos ya casi media hora, creo que estos son los puntos más importantes. Siga la inversión en preventas, sobre todo en preventas de departamentos o condominios, en conjuntos habitacionales verticales. Simplemente hay que hacer la tarea, hay que revisar el background de los desarrolladores que están ustedes eligiendo pues, para hacer esta inversión. En el momento en que la hayan hecho, que hayan efectuado, pues simplemente pues, es esperar y ver, no se desesperen. Creo que el tiempo, obviamente, para un desarrollador que para un inversionista es muy diferente. Nosotros sabemos más o menos cuál es los tiempos y los movimientos dentro del inventario. Para un inversionista puede ser como que de repente medio frustrante el hecho de no ver, oye, sí, pues estamos haciendo 3, 4 niveles hacia abajo, no esperes ver luego las varillas y empezar a ver tu edificio crecer, sobre todo si entraste en una etapa muy temprana. Mientras más temprano, mejor para que tengas un mayor beneficio. Eso es definitivo. Pero si no tienes las agallas, si no tienes, bueno, no las agallas, sino más bien el temple para esperarte y estar quieto y esperar a que las cosas sucedan, pues tampoco te pongas en riesgo tú y tu salud mental y emocional y física invirtiendo en algo que no conoces. Pero bueno, creo que es una muy buena alternativa. Muchas veces se logra y logran muy buenos retornos. Hay gente que logra hasta el 100% de retorno de inversión. Habrá gente que pues, logre un 30%, el cual también es muy bueno. Entonces, ahí les dejo todo esto de tarea. Si tienen cualquier duda, pregunta, ya saben dónde contactarnos en Disrupción Delta, en las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, etcétera. Y en el podcast también, que creo que por ahí va a tener alguna fórmula para que puedan hacernos llegar todas sus inquietudes, sus preguntas. También estamos a sus órdenes para cualquier cosa que quieran saber, algún tema que quieren que abordemos. Ahorita estamos haciendo todo este tipo de presentaciones de
de una sola persona. Sin embargo, en el futuro también va a haber participación de otras personas también expertos en las materias de las cuales vamos a abordar y sobre todo regionales, ¿no? En el sureste, en el norte, o sea, en todas las partes de México y de Latinoamérica en esta primera etapa es donde vamos a abordar todo el crecimiento, el desarrollo inmobiliario, su importancia, la relevancia que tiene en el desarrollo de cada país, en el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Bueno, como les dije, va a haber varios episodios, tenemos una infinidad de temas los cuales vamos a ir abordando. Los invito a que se inscriban, que se suscriban a nuestras redes sociales, que también se metan al podcast, que nos sigan. Vamos a hacerlo cada vez más dinámico, con más personas, invitados, personalidades, expertos en la materia, para poderles brindar precisamente esta información que sea muy valiosa para ustedes. Aquí el objetivo que tenemos en este podcast es generar valor para sus tomas de decisiones, para que sean mucho más certeras. Bueno, soy Miguel Ángel Parada, muchas gracias, síganos, Disrupción Delta.